Pero básicamente lo que nos interesa, bueno, es conocer este concepto, ¿verdad? El concepto de isometría, que suena así como algo muy científico, algo muy extraño, pero simplemente es que vamos a aplicarle algún tipo de transformación a una figura, y en las isometrías no cambian las medidas, eso es todo. Si digamos los lados de la figura medían 5, 4 y 3, entonces va a seguir midiendo eso, 5, 4 y 3. Es como mover una figura, ¿verdad? Dentro de un plano cartesiano, moverla, pero sin que se haga ni más grande ni más pequeña. Los ángulos y los lados van a seguir siendo iguales. Entonces esa es la idea con respecto a las isometrías. Cuando lean esa palabra, simplemente es eso, es una transformación, le vamos a aplicar algo a una figura, y esa figura va a seguir manteniendo los lados y los ángulos iguales en la misma medida. Entonces la primera isometría, la primera transformación que nosotros vamos a trabajar es reflexión. Entonces básicamente aquí es donde empieza, digamos, el tema del día de hoy. Nosotros las reflexiones ya la habíamos analizado la vez pasada. Las reflexiones simplemente son, como decir, en el tema que vimos en la clase pasada, la semana pasada, es como simetría axial. Reflexión y simetría axial son prácticamente lo mismo, ¿ok? Son básicamente lo mismo. Lo que nos dan siempre en una reflexión es una figura que sea ahí, vamos a hacer esta nubecita, nos van a dar una recta que es la que vamos a llamar eje de simetría, o va a ser el eje donde vamos a hacer la reflexión, y tenemos que dibujar esta misma figura al otro lado, pero que se mantenga con la misma forma, nada más que opuesta. Bueno, ahí me quedó muy mal, ¿verdad? Porque me quedó más grande. Voy a hacerlo aquí para que ustedes tengan una idea un poco más clara de lo que es una reflexión. Moverlo un poquito más para acá. Recuerden que si ustedes quieren travesear este programa se llama GeoGebra, se llama así, GeoGebra. Y ustedes lo pueden descargar, está para celulares, para computadora. Entonces les puede servir, porque con esto uno aprende bastante. Realmente va uno traveseando, ¿verdad? Haciendo dibujos, y puede ser que le ayude a estudiar. Si lo quieren instalar ahí en la compu o en el celular, lo pueden hacer. Entonces vamos a ver primero lo que es una reflexión. Las reflexiones siempre necesitan que sean con respecto a una recta, un eje de simetría. Puede ser para cualquier lado, ¿ok? Ahí tengo al hijo mío haciendo bulla, ya le dije que haga silencio. Nosotros las reflexiones siempre lo podemos hacer, siempre lo tenemos que hacer con respecto a una recta. Normalmente las reflexiones las hacemos con respecto a alguno de los ejes. Puede ser con respecto al eje Y, que es recuerden que el eje Y es este eje que está aquí, ¿verdad? Este es el eje Y, esta línea de arriba hacia abajo que tenemos ahí. Y el eje X es este que está aquí. Están cayendo rayos aquí. Entonces si me voy un rato es porque se me apagó la compu. Yo aquí tengo la UPS, pero podría ser que se me vaya el internet. Entonces por aquello, si me quedo callado y me quedo mudo, entonces ahí me hablan por WhatsApp porque se me va la luz. Esperemos que no. Bien, entonces vamos a hacer una reflexión. Sí, ahí están cayendo y cada vez los oigo como más cerca. Aquí donde yo vivo que está. Esperemos que no, que nos aguante por lo menos esta hora y media. Bien, entonces yo voy a darles este eje primero, ¿verdad? Entonces queremos hacer una reflexión con respecto a este eje. ¿Qué es hacer una reflexión con respecto a este eje? La idea es que yo voy a dibujar esta misma figura, la voy a dibujar aquí, pero que se me forme una simetría. ¿Y qué significa que se me forme una simetría? Por ejemplo, que la distancia que hay del eje hasta este punto, que en este caso tenemos 4 cuadritos, aquí ustedes lo ven, 1, 2, 3, 4 cuadritos, entonces que esos mismos se mantengan aquí. Todas las distancias del eje hacia la figura tienen que mantenerse. Entonces yo aquí voy a dibujar el C'. El C' va a estar ahí. Luego voy a hacer lo mismo con el A, ¿verdad? Entonces este A tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hasta el eje de simetría. Entonces yo voy a hacer lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este puntito es donde voy a hacer el A' o la imagen del A, o el punto homólogo a A, como ustedes quieran decirlo, todo significa lo mismo. Y también voy a hacer la imagen de B. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a hacer la imagen de B, o lo que nosotros llamamos como B', que es ponerle ese apóstrofe. Entonces nosotros dibujamos la figura y ahí nos queda. Fatal, ¿verdad? De fea, porque lo estoy haciendo así a mano alzada. Entonces voy a borrar todos estos que dicen boceto
que así no me deja borrarlos con así. Bueno, voy a borrar todos estos bocetos y lo voy a hacer con el programa, que les voy a también a decir cómo se hace programa, por aquello que si ustedes quieren investigarlo, ¿verdad? Y trabajar con el programa, entonces que también lo puedan hacer. Aquí en esta parte es donde nosotros tenemos las transformaciones: simetría axial, simetría central, inversión, rotación, traslación y homotesia. Nosotros vamos a utilizar simetría axial, rotación, traslación y homotesia. Entonces donde dice simetría axial, selecciono la figura que quiero aplicarle la simetría axial, el eje, ¿verdad? Porque para que sea simetría axial tiene que ser con un eje, y entonces ya el programa me tira donde va a quedar la figura resulta, ¿okay? Que en este caso entonces ustedes ven que cuando hay simetría axial, lo que tienen que notar es que la misma figura no cambió de tamaño, es la misma figura. Por ejemplo, de aquí a aquí, si eso mide, por ejemplo, un cuadrito, digámoslo así, y este mide 2 cuadritos, y este mide también, digamos, 2 cuadritos, que no son esas las medidas, pero nada más como para darle un aproximado. Entonces, esas medidas no cambian, esas medidas aquí se mantienen. Por cierto, lo acomodé mal porque este va aquí, este se va aquí, y este que es que yo fue que lo acomodé mal. Entonces, las medidas no cambian porque es una isometría. Lo que sí se mantiene también ahí, lo que nosotros tenemos que ver, es estas medidas de aquí, del eje de simetría hasta el punto, tienen que ser iguales. Esas medidas tienen que ser exactamente iguales. Eso porque yo hice la simetría con respecto a este eje Y. Entonces eso es cuando me dicen con respecto al eje Y. Lo que quieren es que usemos de eje de simetría el eje Y, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nos digan que hagamos una simetría o una reflexión, que apliquemos una reflexión a tal punto con respecto al eje Y. Nosotros lo vamos a hacer punto por punto. Por ejemplo, nos podrían preguntar este punto de aquí, el menos 3,2, ¿verdad? El D, menos 3,2. Y que me digan, aplique una reflexión con respecto al eje Y, al D, ¿verdad? Que le aplique al D una reflexión con respecto al eje Y. ¿En dónde me quedaría? ¿Dónde quedaría el D'? ¿Alguien me puede decir? Sí, en el 3 positivo, ¿verdad? Sería la primera coordenada. ¿Y a cuál altura quedaría? 2. Muy bien, en el 3,2. Entonces, esa es una pregunta que, vean, vamos a hacer trampa aquí. Vamos a hacer trampa y espero que esto lo borre de la grabación porque si no, me pegan. Vean, por ejemplo, aquí. Dice, aplicando una reflexión, esto es de la práctica de la próxima semana, sobre el eje Y, o sea, el eje de simetría va a ser el Y, al punto 1,1, entonces ¿dónde quedaría el punto reflejado? Entonces, si el 1,1 está aquí y yo le aplico una reflexión a este punto, voy a borrar el D y el E para que no nos vayan a confundir. Si yo le aplico una reflexión al F, para que me quede de este lado, ¿verdad? Porque como es con respecto al eje Y, entonces si está del lado derecho, entonces la imagen me va a quedar del lado izquierdo. ¿Dónde quedaría? Menos 1,1. En el menos 1,1 quedaría ahí. Bueno, ahora les decía que las reflexiones se pueden hacer respecto al eje Y, pero también se pueden hacer con respecto al eje X. Entonces podría ser para acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la imagen de esta figura ahora me va a quedar como en como esta parte de aquí, ¿verdad? Me va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque ahora el eje de simetría va a ser el eje X, ¿verdad? No sé si fue que dije eje Y, pero también se puede hacer con respecto al eje X. Cuando me dicen eje Y, uso este. Cuando me dicen eje X, uso este de aquí. Entonces, si está, por ejemplo, arriba, entonces la figura me va a quedar aquí abajo. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría. ¿Y qué tendría que hacer yo mentalmente y manualmente para encontrar la reflexión? Muy sencillo, ahora voy a contar hacia abajo, acercándome, o sea, yo voy a ir de aquí, de los puntos, hasta el eje de simetría. Y voy a contar cuántos cuadritos hay. Hay 1, 2, 3, 4. ¿verdad? Entonces, para encontrar el B', la imagen de B, tengo que hacer lo mismo del eje de simetría, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que me va a quedar aquí, ¿verdad? Se mantiene la distancia hacia el eje Y, ¿verdad? Eso no lo voy a variar, nada más me dirijo hacia el eje de simetría y de ahí para abajo. Entonces ahí ya yo tendría el primer punto, estaría aquí. Luego para encontrar el segundo punto, por ejemplo, digamos este sería el B'. Para encontrar el de C, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me va a quedar por aquí. Y lo mismo voy a hacer con el A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mismo para acá, yo sé que este eran 5, ¿verdad? Entonces aquí este me va a quedar. Entonces los puntos que obtuve son este aquí y este aquí. Entonces yo ahí dibujo la figura y ya la voy a tener.
Obviamente como lo estoy haciendo así a mano alzada, sin regla ni nada, entonces me queda muy feo. Pero vamos a aplicar de nuevo la que nos dice aquí, simetría axial. Selecciono la figura, selecciono el eje de simetría, que no lo podía seleccionar. Voy de nuevo, selecciono la figura, selecciono el eje de simetría y ya el programa me la tira ahí abajo. Entonces ahí es donde quedaría la reflexión. Ahora, un dato importante. Las simetrías se pueden hacer con respecto a cualquier recta. La recta no tiene que ser necesariamente, no tiene que ser esta de aquí, ¿verdad? No tiene que ser esta y no tiene que ser esta, no tiene que ser los ejes. Puede ser cualquiera, puede ser que yo quiera hacer la simetría aquí, que este sea el eje de simetría, ¿verdad? Entonces quiere decir que la figura me va a quedar como por aquí, ¿verdad? Entonces la recta me dicen cuál es la que debo usar o yo la escojo, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Si me dicen cuál debo usar, entonces yo tengo que utilizar esa que me dicen. Ahora, ¿cómo se llama esta recta? ¿Cómo me van a decir esa recta? Bueno, esta recta me van a decir que es la recta x igual a menos 3. ¿Ok? Cuando me digan x igual a menos 3, yo me voy al eje x, que es este de aquí, y veo que aquí está el menos 3. Entonces la recta igual a x igual a menos 3 es esta recta que está ahí. Esa sería la recta x igual a menos 3. Voy a dibujarla bonito aquí con el programa. Yo pongo x igual a menos 3 y el programa me la dibuja bien bonito. ¿Ven? Entonces ese sería, por ejemplo, el próximo eje de simetría. ¿Cómo hago yo? Esto estamos hablando de esta recta. ¿Cómo hago yo para sacar la simetría que yo sé que me va a quedar por aquí? La reflexión me va a quedar por ahí. ¿Cómo hago? Lo mismo, pero ahora nada más cuento desde el punto hasta el eje de simetría. Por ejemplo, para el C, vean que aquí solo hay un punto, un pasito, un cuadrito. Pues aquí me va a quedar el C'. El A son 2, entonces aquí me va a quedar el A'. Y el B son 3, entonces aquí, este me va a quedar por encima aquí del 4, ahí va a estar el B. Voy a hacerlo con el programa para que quede bien dibujado, así no tan feillo. Entonces pongo simetría, selecciono la figura, selecciono el eje de simetría y el programa me lo dibuja. ¿Okay? Vean que lo vacilón es que este triángulo de aquí está como viendo hacia allá y este está como viendo hacia allá, ¿verdad? Eso pasa en las simetrías o en las reflexiones. Se invierte la posición de las figuras, ¿verdad? Hay una que se mueve hacia un lado y la otra se mueve hacia otro, pero los tamaños no cambian. No me quedó un triángulo más grande, no, ¿verdad? No me quedó un triángulo más pequeño, no. En las reflexiones o simetrías el tamaño se mantiene. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. El tamaño es el mismo. ¿Okay? Entonces voy a ir borrando esto. También me podrían decir que haga una simetría, por ejemplo, con respecto a esta recta de aquí, ¿verdad? ¿Cómo me dirían esa recta? Bueno, si quieren que yo haga una simetría con respecto a esa recta, la figura me va a quedar por aquí. Y yo haga una reflexión con respecto a esa recta, ¿cómo me dirían? Me dirían recta. Ahora no me van a decir X porque cuando me digan que es recta X, entonces me van a quedar así. Pero si me dice recta Y igual a 2, entonces donde yo me fijo en las Y, ¿verdad? Este es el eje Y, yo me fijo donde está el 2 de las Y y ahí hago una recta. Esa es la recta Y igual a 2, ¿verdad? Si me dijeran recta Y igual a menos 3, por ejemplo, entonces sería una recta aquí, donde está el menos 3, hago una recta. Si me dicen recta y x igual a menos 10, entonces donde está el menos 10 en la x, ahí hago una recta. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Pero vamos a hacerla con la recta igual y igual a 2. Entonces voy a ponerlo aquí. Donde dice entrada yo pongo y igual a 2 y ya me tira la recta ahí. Entonces quiere decir que la figura me va a quedar como por aquí. Sería lo mismo, ¿verdad? Yo cuento de aquí al eje, de aquí al eje y de aquí al eje que estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4 pasitos, entonces dibujo eso abajo, ¿verdad? Esa sería la forma en la que saco la reflexión. Voy a dibujarla con el programa, sería así, selecciono la figura, selecciono el eje de simetría y ahí me quedan los puntos. ¿Okay? Entonces esto les sirve para que practiquen bastante. También hay una recta especial, hay una recta que me podrían mencionar y es la recta Y igual a X. ¿Okay? Cuando me digan la recta Y igual a X, es la recta que va pasando por todos los puntos donde la Y y la X son iguales, ¿verdad? O sea, donde yo tengo así el 1, 1, el 2, 2, o sea que la X y la Y, recuerden que el primero es X, el segundo es Y, ¿verdad? El primero es X, el segundo es Y, y la recta me dice Y igual a X, o sea, donde si este vale 1, entonces este vale 1. Si este vale 2, entonces este vale 2. Por eso esa recta se llama Y igual a X, ¿verdad? Es la recta identidad. ¿Ok? Entonces vamos a hacerla.
iría pasando por todos estos puntitos y yo lo que hago es unir esos puntos mediante una recta. Vamos a dibujarla bien con el programa, y igual a x, y normalmente no me van a decir que lo dibuje, porque aquí ya es un poco más difícil tirar las distancias. Sí se puede, en noveno aprendimos cómo tirar estas distancias aquí perpendicularmente, pero nosotros no lo vamos a hacer, sino que normalmente lo que hacen es que me piden que la identifique, que me fije a ver si eso es una reflexión o no es una reflexión, ¿verdad? Eso es lo que me van a pedir. En todo caso, aquí la reflexión quedaría de esta manera, ¿ok? Pero si ya saben entonces que si les dicen y igual a x es con respecto a esta recta que va inclinada, ¿ok? Bien, eso es lo que tenemos que saber de reflexiones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí, el 0,0 se llama el origen, ¿verdad? Porque a veces nos piden el origen. Nos dicen el origen, ¿verdad? No sé qué del origen. Ok, entonces ustedes tienen que saber que el origen es este, ¿verdad? Es el lugar donde se encuentran los dos ejes. Ese es el 0,0. Ese es el origen del plano cartesiano, ¿ok? Bien, eso es lo que tienen que conocer de una reflexión. Ahora vamos a ver la siguiente, que es la traslación. Luego, cuando hagamos la práctica de examen, vamos a ver las diferentes formas en las que nos pueden preguntar esto. A Maureen se le activó el micrófono, ahí que me estaba hablando. Perdón. Ok, no importa. ¿Dónde iba? Bueno. Entonces, aquí vienen diferentes, ¿verdad? Ejemplos de lo que son las reflexiones. Bueno, ya sabemos que isometría, que eso simplemente es que no cambia el tamaño de la figura, viene todo eso, ¿verdad? Y aquí viene ya como más ejemplos en el plano cartesiano. Todos ustedes lo pueden ir estudiando, todo lo pueden ir repasando. Y pueden hacer esta práctica de aquí, ¿verdad? Que es que nos dan este punto, entonces yo hago la reflexión sobre el eje X, la reflexión sobre el eje Y, la reflexión sobre el eje Y, bueno, sobre la recta Y igual a X, pero este no lo hagamos, ¿ok? Este normalmente no me lo van a pedir, sí se puede, pero es más complicadillo y no lo vamos a hacer, ¿ok? Y en los exámenes prácticamente nunca lo preguntan así, es más que todo lo que preguntan es que lo identifiquemos. Bien, ¿qué página dijo usted? empieza en la 290 y ¿qué dije? 7, no, 291, ahí empieza. El siguiente que nosotros vamos a trabajar son las traslaciones, ¿ok? Las traslaciones, el concepto de traslación es muy sencillo, ¿ok? El concepto de traslación es muy sencillo porque es trasladar un objeto, ¿ok? Agarrar un objeto, por ejemplo, si este objeto está aquí, este triangulito, trasladarlo a otro lado, ¿verdad? Ponerlo en otra parte, pero manteniendo, vean que cuando yo lo traslado de un lugar al otro, la figura no gira, no me hace ahí un movimiento raro, ¿verdad? No es que está girando ni nada, no, la figura cuando yo la traslado sigue manteniendo la misma forma, no solo mantiene el tamaño, ¿verdad? Mantiene el tamaño, pero además mantiene la posición en la que se encuentra. El A está arriba, el B está abajo, el C está a la derecha, ¿verdad? Entonces ella la posición la mantiene, ¿ok? Cambia el lugar donde está. Puede ser que esté aquí, yo la paso para acá. O puede ser que esté aquí y la paso para abajo. O puede ser que esté aquí y la paso directamente para acá. Entonces, cambia el lugar, perdón. Las coordenadas. Sí, también cambia las coordenadas, ¿verdad? Okay. Ahora, a veces, esto me faltó la vez pasada, por eso no les he mandado la clase, porque quiero hacer estoy grabando esta también, entonces quiero unir las dos, porque la semana pasada me faltaron unas cosillas, y la semana pasada no, el miércoles, y hay una manera que nos dicen la traslación. A veces nos dicen, traslade la figura 2 unidades hacia arriba, por ejemplo, y 2 unidades hacia, bueno, voy a cambiar el 2, voy a poner aquí 3 para que no queden iguales. 3 unidades hacia la izquierda, por ejemplo. O sea, nos pueden decir así, porque yo les dije a ustedes que siempre nos van a dar un vector. Un vector es la dirección en la que quiero que la mueva, ¿verdad? Me pueden decir así, ¿verdad? Lo que pasa es que no me van a dar esa flechilla, sino que me van a dar un par ordenado. El par ordenado puede ser, qué sé yo, 4,2, por ejemplo. Entonces, 4,2, yo lo que haría es buscar el 4,2 aquí y dibujar esa dirección desde el origen. Entonces yo ya sé que esa sería la dirección en la que tengo que mover la figura, ¿verdad? La figura la tendría que mover en esta dirección para allá. Pero a veces el vector puede ser que traiga negativos, ¿verdad? Entonces puede ser que me diga que traslade esa figura
con el siguiente vector que diga menos 2,3, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a buscar el menos 2,3 que está aquí y dirijo ahora la flecha desde el origen hasta ese punto. Entonces ese es el vector. Significa que esta figura la voy a mover así, ¿ok? Ahora me va a quedar como por aquí. Antes me quedaba como por aquí, ¿verdad? Pero ahora como cambié el vector, cambié la dirección. El vector simplemente es la flecha que me indica en qué dirección quiero cambiarla. Entonces, ahora me va a quedar por aquí. Y también puedo obtener un vector que me diga para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si el vector fuera 0,3 negativo, entonces yo busco el 0,-3 que está aquí y me voy desde el origen hasta ahí, y este sería la dirección en la que tengo que mover la figura. La figura se movería así, ¿ok? Entonces para eso es que me sirve el vector. El vector es una instrucción. Muévala para allá, como cuando el papá le decía a uno, mueva esa silla y la pone allá, ¿verdad? Entonces el papá de uno era el vector, el que le decía dónde tiene que ubicarlo. Él no iba a ir a moverla, ¿verdad? El que la mueve es uno es el que hace la traslación, pero él es el que le da la instrucción a uno de dónde quiere que la mueva. Entonces mi papá me dijo, muévala así, ¿verdad? Yo estoy aquí. Ok, entonces yo lo muevo para allá, siguiendo la misma dirección que él me dijo. Ahora no, mi papá me dijo, muévala para abajo, así. Entonces yo estoy aquí, la silla, ¿verdad? Y la muevo así para este lado. Entonces esa es la función del vector. El vector simplemente me indica cuál es la dirección en la que la voy a mover. Ahora, ¿qué pasa cuando me lo dan así? Cuando me lo dan así, si dice para arriba es positivo y es en Y, ¿verdad? Arriba y abajo es Y, ¿verdad? Si dice arriba o si dice abajo es Y. La diferencia es que si dice arriba es Y positivo y si dice abajo entonces es Y negativo. Recuerden que el Y es la segunda coordenada de aquí. Y si dice izquierda o derecha, ¿verdad? Si dice izquierda, entonces es para allá, es negativo. Y si dice derecha, es para allá, es positivo. Entonces, por ejemplo, esta instrucción yo la puedo ver como un vector de la siguiente manera. 2 unidades hacia arriba. Entonces, hacia arriba es Y. Entonces quiere decir que voy a poner el 2 aquí, porque es Y, ¿verdad? 3 unidades hacia la izquierda. Izquierda y derecha es X. Entonces voy a poner aquí 3, pero como es a la izquierda, menos. Entonces, ¿cuál sería la dirección en la que tengo que mover esta figura? Si el vector de traslación es 2 unidades hacia arriba, 3 hacia la izquierda. Entonces, yo me voy hasta el menos 3,2 aquí. Dirijo desde el origen la flecha, la instrucción que tengo que hacer, y entonces esta se tiene que mover así. Significa que la figura me va a quedar como por, ok, siguiendo esa misma dirección. Pero vean qué sencillo que es al final de cuentas. Yo agarro cada punto, digamos el A, y yo lo voy a trasladar. ¿Cómo lo voy a trasladar? Siguiendo estas instrucciones. Entonces, el A, 2 unidades para arriba, ok, ya moví las 2 unidades para arriba. 3 unidades hacia la izquierda, me queda aquí quedaría el A. Ok, ¿vieron? 2 para arriba, ya donde terminé las 2 para arriba, ahora 3 para la izquierda. Entonces ahí fue donde me quedó el A'. Voy a hacer lo mismo con el B, ¿verdad? Entonces 2 unidades hacia arriba, ahí están las 2 unidades hacia arriba, y 3 hacia la izquierda. Entonces aquí me va a quedar el B'. Aquí me va a quedar el B'. Ahora me dice el C. Igual a todos les voy a aplicar la misma traslación. 2 unidades hacia arriba, 1, 2 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la izquierda. Aquí me va a quedar el C' o el homólogo a C o la imagen de C, como ustedes quieran llamar, ¿ok? Todo significa lo mismo. B', homólogo a B, etcétera, todo eso. Entonces yo aquí dibujaría este triángulo y vean que este triángulo se está moviendo en esa dirección, justamente como me lo había dicho esto, que era el menos 3,2, que era en esta dirección que tenía que moverse, ¿ok? Entonces ese sería el vector. Este sería el vector, nada más que aquí lo están diciendo con palabras y aquí lo están diciendo con la notación de vector, que en realidad la notación de vector es así, menos 2 y el 3 abajo, ¿verdad? Es lo mismo que el par ordenado, nada más que lo ponen así horizontalmente para saber que esto es un vector, ¿verdad? Y esto es un punto o un par ordenado, ¿ok? Hay una pequeña diferencia ahí, pero básicamente lo que le quiere decir a uno es que es en este punto que tengo que poner, ¿ok? Ahora, ¿cómo haría esto yo con el programa? Bueno, con el programa yo tendría que dibujar aquí un vector aquí, dibujo el vector que quiero seguir, el origen hasta aquí, ese sería el vector de traslación. Yo busco aquí donde está la traslación, selecciono la figura, selecciono el vector y entonces el programa ya me hace la traslación automáticamente. Se los digo por aquello que si quieren trabajar con el programa, ¿verdad? Entonces para que sepan cómo harían esa traslación. Y vean lo interesante que es que si yo muevo el vector, entonces se mueve la traslación a donde el vector me esté diciendo. Ahora quiero que se mueva para acá, entonces la figura se mueve. Si muevo el vector para acá, entonces la figura se mueve. Entonces esto, vean, esto es la traslación justamente. La traslación es
tener una dirección para dónde moverla y la figura se traslada en el plano cartesiano, se va trasladando según la dirección que yo le diga. Si le digo, esto sería 4 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia arriba, 2 a la izquierda, entonces me queda ahí. Si le digo 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba, entonces me quedaría ahí. 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba, por eso es que el vector me queda aquí. Si le digo 7 unidades hacia la derecha y 3 hacia abajo, entonces la figura me queda ahí. Esas serían las traslaciones que nosotros podemos hacer en el plano cartesiano. Pregunta. Ok, entonces de nuevo, ¿verdad? Traslación, simplemente necesitamos una dirección para dónde lo vamos a mover, que nos la pueden dar así en palabras, nos las pueden dar así en vector, nos la pueden dar así en par ordenado, que estaría incorrecto porque lo correcto sería que me lo den en notación de vector, que sería así, por ejemplo, 2 y aquí menos 2 y sería igual a menos 2. En realidad nos lo dan así, para que sepamos que es un vector. Entonces, uno lo que hace es agarrar la figura y la traslada. Vamos a ver, yo creo que por aquí venía sí. Y vendría un ejemplo así. Viene como por ejemplo este. Vamos a ver, como este sería una pregunta típica que puede venir ahí en el examen. Nos dicen, si V, ¿verdad?, es menos 2,4, entonces al aplicar al punto, bueno, este es el vector, ¿ok? Este es el vector, menos 2,4, ahí nos están dando el vector. Entonces al aplicarle a esa traslación al punto 2,5, entonces ¿cuál punto obtendríamos? Bueno, aquí dice que se obtiene el 0,9, vamos a ver cómo quedaría. El punto es el 2,5. Ok, voy a borrar todo esto. Pero digamos la respuesta. Para mí es como lo más práctico, ¿ok? Lo que pasa es que no es obligatorio. Obviamente, digamos, a uno... Porque aquí, y era más o menos como lo estaba diciendo la semana pasada, que hoy cambié un poco la forma real, es que a ustedes, digamos, esto lo pueden hacer de dos maneras. La plantillita esta, ¿verdad? Y hacer los dibujos, o lo pueden hacer por medio de fórmula, ¿verdad? La fórmula para aplicar la traslación es esta que viene aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes le dan un punto, por ejemplo, el que sea, digamos que le dan el punto 3,5, ese es el punto que tienen que aplicar una traslación. Y le dicen que el vector de traslación es menos 3,4, por ejemplo. Voy a quitar el menos 1,4, por ejemplo, ¿ok? No tengo plano cartesiano, entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, una sería que me ponga a dibujar el plano cartesiano, ¿verdad? Y entonces aplique la traslación, que sería como para mí lo más práctico. Por eso sí me interesa mucho eso de que tengan el plano cartesiano en el examen. La otra es hacer lo siguiente. Este numerito del vector se lo voy a sumar al primero. Eso sería con la formulita. Y este numerito del vector se lo voy a sumar al segundo. Y ya con eso voy a obtener el resultado de dónde quedaría la traslación. Entonces, ¿cómo me quedaría el P'? El P' me quedaría 3 más menos 1. Eso de... ¿Cuánto daría 3 más menos 1? Yo los chineo mucho aquí con la calculadora, pero ¿cuánto quedaría? 2. Quedaría 2 porque 3 más menos se convierte en un menos y 3 menos 1 es 2. Y 5 más 4, ¿verdad? Lo que hacemos desde la escuela sería 9. Entonces, sin tener que ir al plano cartesiano, yo ya sé que esta es la traslación de este punto. Nada más le sumo, eso sí tiene que poner una suma, independientemente de si aquí viene un signo negativo, yo pongo suma y ya luego pues el signo que traiga cada uno de los números. Entonces, al primero le sumo el primero y al segundo le sumo el segundo. Y ya con eso obtengo el punto homólogo de la traslación. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. Yo tenía el punto 3,5 y el vector de traslación que nos inventamos para ese ejercicio, yo tengo el punto 3,5 y quiero aplicarle una traslación con el vector 1,4 o menos 1,4. Entonces el vector menos 1,4 sería 1 a la izquierda, 4 para arriba. El vector, digo que viene, empieza aquí y ahí, ok, menos 1,4. Ven que aquí el mismo programa lo pone así, ¿verdad? No lo pone como un par ordenado, sino que lo pone así para saber que eso es un vector. Y entonces aplico la traslación al punto, le aplico este vector y me queda aquí arriba en el 2,9, ¿ok? Entonces ustedes tienen los dos chances de hacerlo, ¿verdad? Este vector de aquí, yo lo entendería, este vector de ahí, el menos 1,4, menos 1, 4, no es que el menos 1,4, yo lo entendería como una unidad, esta parte de aquí arriba es una unidad hacia la izquierda y este de aquí abajo sería 4 unidades hacia arriba, ¿ok? Una unidad a la izquierda, 4 unidades hacia arriba. Entonces, si lo quieren hacer así manualmente, entonces ustedes están aquí, este es el punto que quiero trasladar. Entonces hago una unidad a la izquierda, ok, ya lo hice, y 4 unidades hacia arriba
y ya obtengo la traslación. Son diferentes formas de hacer exactamente lo mismo. Ustedes adaptan a la que más les guste. ¿Qué les pareció esa otra? Por ejemplo, vamos a poner aquí, voy a poner una. Digamos que yo les digo a ustedes, es más, no voy a poner nada. Ustedes voy a dejarlos para que ustedes lo hagan ahí en un papelito ahí que tengan a mano. Si yo tengo el punto P igual a menos 3,4 y tengo el vector 5, 2, ¿dónde quedaría el P'? Voy a darles 2 minutitos para que lo hagan. Ya lo hicieron, a ver cómo les fue. ¿Quién va a ser el valiente que me va a decir cuánto le dio? Ajá, entonces sería este punto que está aquí. ¿Y a dónde me quedaría la imagen? O sea, este punto yo lo tengo que trasladar, lo tengo que mandar a algún lado. Con base en... Hacia la derecha, hacia la derecha. Ah, ok, 5 unidades hacia la derecha, ¿verdad? El primero. 5 hacia la derecha. Ajá, y 5 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Y 2. Entonces, ¿dónde quedaría? ¿En cuál sería el punto P? A la derecha. No, a la derecha es para allá, sí. Recuerden que el de arriba me dice izquierda o derecha, ¿verdad? Izquierda o derecha. Si está positivo es que lo mueva hacia la derecha. Si está negativo es que lo mueva hacia la izquierda. El de abajo me dice arriba o abajo. Si está positivo es para arriba. Si está negativo es para abajo. Entonces básicamente aquí lo que me están diciendo es, agarre este puntito que está aquí, el A, muévalo 5 hacia la derecha. Entonces yo lo agarro de aquí y digamos me lo voy a llevar, pero lo que pasa es que uno no se lo lleva en realidad, sino que dibuja otro, ¿verdad? Donde queda. Pero uno se lo lleva 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque el primero dice 5 y está positivo, entonces es 5 a la derecha. Y después el de abajo, la instrucción de abajo es, ok, de ahí donde está, muévalo ahora 2, pero 2 para arriba o 2 para abajo. Como está positivo, es 2 para arriba. Entonces lo muevo 2 para arriba y entonces ahora quiere decir que ese punto A va a tener una nueva posición en el plano cartesiano. Antes estaba en el menos 3,4. Ahora ¿dónde quedó? ¿En el qué? En el 2,6. Y eso es lo que ustedes van a tener que escribir en el examen. Ustedes escriben la posición final en la que queda ese punto, ¿verdad? Entonces él estaba aquí en el menos... Él estaba en el menos 3,4, él estaba aquí, ¿verdad? Cuando yo lo traslado, cuando yo le hago la traslación con esta dirección 5,2, entonces lo que sucede es que este punto ya no va a estar ahí, sino que va a aparecer, ven, se mueven exactamente. Esa es la idea de las traslaciones. Y si esto fuera una figura, si esto fuera aquí un triángulo, entonces simplemente lo que yo tendría que hacer es hacer lo mismo para los otros valores, para los otros puntos. Por ejemplo, ¿dónde pondría el E'? ¿Dónde quedaría la imagen de E? Muy sencillo, sigo las mismas instrucciones, 5 hacia la derecha, entonces ya llegué ahí, conté 5 cuadritos hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces quiere decir que el E me va a quedar por aquí, en esta partecita de aquí, me va a quedar ahí, se va a hacer el E', el E trasladado, y el D tengo que hacer lo mismo, seguir las mismas instrucciones de traslación. Entonces muevo 1, 2, 3, 4, 5, ya hice la primera instrucción, ahora voy a seguir con la segunda instrucción, que la segunda instrucción es 2 positivo, quiere decir que hacia arriba, entonces 1, 2, entonces me queda ahí en la altura del 8. Entonces aquí me va a quedar el D', ¿ok? Entonces la figura trasladada, simplemente yo dibujo el triangulito que se forma con esos puntos que encontré y entonces me va a quedar así, ¿ok? Ya ese sería este triángulo trasladado en esta dirección, ¿ok? Esta es la trasladación. ¿Alguna pregunta? Entonces eso es lo que ustedes le preguntan. Entonces, digamos, a ustedes le van a preguntar, ¿dónde queda el D'? Bueno, ya ustedes lo ubicaron, nada más tienen que decir dónde quedó el D', tiene que quedó en el 1,8. En el 1,8, ahí es donde quedó, ahí. En la unión de esos dos valores, en la unión del 1 y el 8. ¿En dónde quedó el E'? El E' quedó aquí a la altura del 5 y a la izquierda del menos 1, ¿verdad? Entonces quedó en el menos 1,5. Y entonces en el examen le van a poner así, que escriba dónde quedó el D', dónde quedó el E' y dónde quedó el A'. Entonces ustedes tienen que poner los pares ordenados, donde quedarían esos puntos una vez que ya fueron trasladados, ¿ok? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Profe, no, como lo de los signos, como lo de los... Ok, esto entonces, sí. Es lo que quedó ahí un poquito... Depende, se lo pueden dar de dos maneras, ¿verdad?
Se lo pueden dar escrito, voy a poner aquí en la pizarra, se lo pueden dar escrito así que diga 3 unidades hacia la izquierda, por ejemplo, 3 unidades hacia la izquierda, y le dicen 5 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones, que nos digan izquierda o derecha, entonces ese va a ser el valor de x, izquierda derecha va a ser el valor de x, coma, el valor de y va a ser arriba o abajo, ¿ok? Si dice arriba o dice abajo, yo lo voy a poner en la y, ¿ok? Si dice izquierda o derecha, lo pongo en la x, si dice arriba o abajo, pongo en la y. Recuerden que izquierda y es negativo, derecha es positivo, abajo es negativo, arriba es positivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo construimos nosotros este vector? ¿Cómo construimos este vector que nos están dando aquí? Sería 3 hacia la izquierda. ¿Eso dónde lo pongo? ¿En el lado de X o en el lado de Y? ¿Dónde lo pongo el 3 hacia la izquierda? En la X. Ok, ahí va el 3. Ok. Ahora, como es izquierda, ¿lo pongo positivo o lo pongo negativo? Negativo. Entonces pongo menos 3. Luego 5 unidades hacia arriba. 5 hacia arriba. Entonces, ese de fijo aquí, ¿verdad? 5 positivo. No hace falta poner el positivo porque ya se sabe que es positivo. Si dijera hacia abajo, entonces le pongo negativo. ¿Y cómo interpreto eso yo en el plano cartesiano? ¿Verdad? ¿Cómo interpreto yo el menos 3,5 en el plano cartesiano? Si lo tengo que trasladar, ¿verdad? Entonces lo que tengo que entender es que el punto que me estén diciendo, ¿verdad? Pueden ser varios puntos. A todos les tengo que aplicar el mismo movimiento. Pero digamos que me están diciendo de este puntito de aquí, esto, ¿verdad? Entonces, menos 3 quiere decir que me mueva 3 hacia la izquierda, ¿verdad? Menos 3 significa váyase para la izquierda. Entonces yo me vendría para acá y luego 5 hacia arriba. Entonces sería de ahí donde quedé, moverme 5 cuadritos hacia arriba y ahí quedaría el valor resultante de esa traslación, ¿verdad? Hizo este movimiento así, quedaría aquí. Está bien, más o menos. Bueno, esto ahí hay que practicar, pero básicamente es eso, ¿ok? Las tres maneras que nos pueden decir, que me lo den con palabras, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, que me lo den en vector así, ¿verdad? Con el numerito arriba y el otro numerito abajo, que sería lo mismo que me lo den en par ordenado, que sería así, ¿ok? Es exactamente la misma. Aquí diría, si esto me lo tengo que traducir a palabras, aquí diría 7 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia izquierda, hacia abajo, ¿ok? 3 unidades, 7 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia abajo sería esto, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con la rotación. Que la rotación fue el otro día donde me hice un colocho y quiero que vean que no es tan complicado. Es que yo siento que quedó la idea de que la rotación es más complicada que las otras, pero en realidad no. La rotación es muy parecida a la traslación, muy parecida a la reflexión. En realidad son muy parecidos todo esto y quiero que les quede la idea de que esto no es difícil. Esto es, pues obviamente hay que aprenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, pero en realidad no es algo que sea así muy complicado de realizar, y todavía en los exámenes muchas veces preguntan todavía más fácil. Bien, una rotación, lo que les mencionaba el otro día para que entendamos el movimiento, una rotación, voy a borrar esto. Una rotación es lo que nosotros hacíamos cuando estábamos chiquitillos, de que agarrábamos a otro de las manos y lo comenzábamos a girar, ¿verdad? Entonces agarrábamos al chiquitillo aquí de las manos y comenzábamos a girarlo y girarlo y girar. Si lo movemos en esta dirección se conoce con el nombre de antihorario, ¿ok? Si lo movemos en esta otra dirección se conoce con el nombre de horario. Algunas veces esto se lee o se escribe como hacia la izquierda y otras veces eso se lee o se escribe hacia la derecha, ¿ok? Antihorario. Pero esto es muy sencillo de acordarse cuándo es horario y cuándo es antihorario. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el reloj, ¿ok? El reloj, las manecillas del reloj se van moviendo en esta dirección, ¿ok? Siempre, como siguiendo la hora, ¿ok? Por eso se llama horario, porque va siguiendo la dirección de las horas, ¿verdad? En dirección horaria, ¿ok? Y cuando nosotros vemos un movimiento que va aquí, se va oponiendo a la hora, va en el sentido contrario a la hora, entonces es antihorario, ¿ok? Entonces esa es la manera en la que nos podemos aprender estas dos palabras. Antihorario cuando va en contra de las manecillas del reloj y horario cuando va a favor de las manecillas del reloj. Y entonces eso es una rotación,
¿ok? Simplemente eso es una rotación. Cuando nosotros agarrábamos a la personita aquí, comenzamos a darle vuelta y a darle vuelta y a darle vuelta, entonces ahí estábamos haciendo una rotación. El centro de la rotación es 1, porque el niño está girando o está rotando con respecto a nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que giran, hay muchas cosas que rotan. Por ejemplo, las ruedas de un carro hacen una rotación respecto al eje, ¿verdad? Los planetas hacen una rotación con respecto al Sol, la Luna hace una rotación con respecto a la Tierra, y así sucesivamente encontramos mucho movimiento rotativo, ¿verdad? Que hace ese tipo de movimiento. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la Tierra, esta es la Tierra, y por aquí está la Luna, ¿verdad? Entonces la Luna va girando o va rotando con respecto a la Tierra. Entonces ese sería el centro de la rotación de la Luna, sería pues la Tierra, ¿verdad? Pero también las figuras pueden rotar con respecto a su propio eje, ¿verdad? La Tierra tiene un eje y ella gira respecto a su propio eje también, ¿verdad? Entonces también hay rotación ahí. Entonces eso es lo que tenemos que entender por rotación, ese movimiento, ¿ok? Ahora, viéndolo aquí de una manera más simple, en una figura voy a hacer aquí, por ejemplo, un triángulo. Entonces este triángulo puede rotar con respecto a él mismo, ¿verdad? Y podría rotar, esta figura podría rotar alrededor de él mismo, ¿verdad? Entonces ahí va rotando respecto a él mismo, o podría rotar con respecto a un punto. Vamos a ver cómo hacía yo para rotar con respecto a un punto, o podría rotar, por ejemplo, contra un punto aquí exterior. Esta figura puede comenzar a rotar aquí, puede comenzar a girar ahí con respecto a ese punto. Profe, ese no es grande, 170, Sí, 270. exactamente, ese es, ¿ok? Y las fórmulas de y en x y menos xy, y en x y suma x, entonces Sí, esa también es válida, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos que aprendernos en realidad. Eso es lo que tenemos que aprender. Sí, en realidad la fórmula es bastante sencilla. Entonces lo que les quería decir era esto, ¿verdad? La rotación es este movimiento. Por ejemplo, este triángulo puede rotar con respecto aquí al punto A. Ve, ahí va. Esta sería una rotación en sentido horario, y si lo hago para este lado sería una rotación en sentido antihorario. Vean que la figura va rotando, pero también la posición de los puntos va cambiando. De aquí arriba está el D y sigue rotando, y ya el D me quedó abajo, y sigue rotando y el B va para arriba y sigue rotando, ahora el D está arriba, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ese es el movimiento de rotación. Ahí el triángulo está rotando respecto al punto A, ¿ok? Nosotros las rotaciones que vamos a hacer siempre van a ser con respecto al origen, ¿ok? Entonces las rotaciones siempre que vamos a trabajar van a ser con respecto al origen. Entonces vamos a ver este tipo de rotación, ¿ok? La figura rota y el punto que es el centro de esa rotación es el origen, ¿ok? Y para eso vamos a aplicar una fórmula. Entonces voy a hacer este triángulo bien hecho, esto para que apliquemos la fórmula y ustedes vean la rotación ya de una manera un poquito más clara, espero. Y aquí. Entonces en traslación nosotros vamos a aprendernos, en traslación no, en rotación vamos a aprendernos esta formulita que viene aquí, ¿ok? Esta formulita que viene aquí, pero me parece que venía en otra parte. ¿Dónde era que venía? Sí, venía... Tiene como especificado. Aquí es, esa es, ok. Esta, muchas gracias. Esta de aquí. Esa es la que tenemos que aprendernos, ¿ok? Entonces, esto es para hacer rotaciones en sentido antihorario, ¿ok? Ese es el sentido de rotación de esto que nos están dando aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, voy a poner un ejemplo. Digamos que me dan un punto y me dicen que el punto es el 2,3, por ejemplo. Y me dicen, bueno, voy a poner menos 2,3 para que ya veamos con positivos y negativos. Me dicen que le haga una rotación a ese punto con respecto al origen que vamos a trabajar son con respecto al origen, que le haga una rotación de 90 grados a este punto con respecto al origen. Entonces nosotros vamos a seguir esta formulita que viene aquí. Lo único que tenemos que hacer es agarrar ese punto. Recuerden que este es el X y este es el Y, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el punto? Digamos, si este es el P, entonces ¿cuál sería el P'? Si le aplico una rotación de 90 grados con respecto al origen a este punto.
esta formulita lo que nos sugiere es que cambie el X y el Y. Ve que vienen al revés, ¿verdad? No es un error. Aquí lo que me está diciendo es intercambie el X y lo pone aquí, intercambie el Y y lo pone aquí. Pero además me está diciendo algo adicional. Me está diciendo, al que venga en Y, cámbiele el signo. Que venga un negativo aquí, lo que me está diciendo es que le cambie el signo, ¿ok? Entonces eso es lo que voy a hacer yo. Me dicen, al punto P, menos 2,3, hágale una rotación con respecto al origen de 90 grados. Entonces yo lo único que voy a hacer es, voy a escribir el 3 y el 2, pero los voy a poner al revés, ¿verdad? Porque aquí eso es lo que me está sugiriendo, que los intercambie. No le cambio el signo al X. Si el X viene positivo, entonces lo pongo positivo. Si viene negativo, lo pongo negativo. Y al segundo sí me dice que le tengo que poner un menos, pero ponerle ese menos en realidad es cambiarle el signo. Si venía positivo me va a quedar negativo, si venía negativo me va a quedar, voy a hacer esta tabla, 90 grados. Sí viene homotesias. Las homotesias se las voy a agregar en un video que yo les mencioné, que tengo un video solo de homotesias, entonces se los voy a agregar. Igual ahora les voy a dar una idea de lo que es la homotesia y las bases, y luego ya con el video amplían todo lo que... Entonces, si yo le quiero aplicar una rotación a este punto de 90 grados sentido antihorario respecto al origen, entonces lo que hago es les doy vuelta a los numeritos, pongo el que venía de primero, lo pongo de segundo, el que venía de segundo lo pongo de primero, mantengo el signo del primero, pero el signo del segundo lo cambio, ¿okay? Entonces me quedaría menos 3,2. Si me hubieran dicho a ese mismo punto aplíquele una rotación ahora no de 90 sino de 180, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la formulita? La formulita me dice es déjelos en la misma posición, pero cámbiale el signo. Este menos de aquí lo que me está diciendo es que le cambie el signo. Entonces yo los voy a dejar en la misma posición que venían en el original, que era 2,3, pero les voy a cambiar el signo a los dos. Entonces el 2 está negativo originalmente, entonces lo voy a dejar positivo. El 3 está positivo originalmente, entonces lo voy a poner negativo. Le cambié el signo a los dos. Si me dice aplíquele una rotación de 270 grados a este punto respecto al origen, sentido antihorario, porque esto solo me sirve para sentido antihorario, entonces lo que voy a hacer es esto que viene aquí, darle vuelta a los valores, el que viene de primero lo pongo de segundo, viene de segundo lo pongo de primero, entonces voy a poner 3,2, pero ahora me dice cámbiale el signo al segundo, entonces el 2 estaba negativo, ahora me va a quedar, pues, al primero no le cambio el signo porque no trae menos, este menos que me indica es cambie el signo, me quedaría así. Y si me dice aplíquele una rotación de 360 grados a este valor de aquí respecto al origen, no hay, queda igual, 360 grados queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque 360 grados es empezar aquí, hacer todo el giro y quedar exactamente en la misma posición. Entonces cuando nos diga de 0 grados o de 360 grados, no le hacemos, no cambia. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí ya práctico. Queremos rotar esta figura 90 grados, toda la figura la queremos rotar 90 grados, sentido antihorario. Entonces la idea es que la figura me quede como cuando yo digo que la voy a rotar 90 grados, es que me va a quedar como estaba ahí estaba. Bueno, ya voy a poner el y voy a poner ahí, porque me queden los valores exactos, porque necesito los valores exactos. Ya cuando tienen coma y eso, pues es mucho más complicado, no lo vamos a poder hacer. Bueno, sí se puede hacer, pero se enreda más. Ok, entonces yo quiero hacer que la figura me quede como por aquí, ¿verdad? Esa es la rotación en 90 grados, eso es lo que me están pidiendo. ¿A dónde va a quedar el B'? ¿En dónde va a quedar el C'? ¿Y en dónde va a quedar el D'? Eso es lo que a mí me toca calcular, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Voy a hacerlo con la formulita que me dieron de 90 grados. La formulita de 90 grados lo que me dice es, ponga el Y, ponga el X, les doy vuelta, pero cámbiale el signo al primero, ¿ok? Esa es la formulita para 90 grados. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse de aquí. La formulita de 90 grados es ponga el Y, ponga el X, pero cámbiale el signo al Y. Entonces eso lo voy a hacer a cada uno de los puntos, ¿ok? Entonces empecemos por el B, ¿ok? El B original es el 2,2. Entonces para aplicarle esta fórmula me dice este lo paso para acá y este lo paso para acá, entonces me va a quedar 2,2 porque son iguales, pero ahora le cambio el signo al segundo, que sería este 2, que entonces ahora me va a quedar aquí menos. Quiere decir que el B' me va a quedar en el menos 2,2. Entonces ya puedo poner aquí en el menos 2,2, ya puedo poner el B'. Voy a cambiarle el nombre para que sepamos que ese es el B'. ¿Okay? ¿Dónde va a quedar el C'? ¿Dónde va a quedar el C'? Bueno, yo saco las coordenadas del C. El C está en el 4,5. La fórmula me dice intercámbielos de lado, ¿verdad? Entonces el 5 va a pasar de primero, el 4 va a pasar de segundo, entonces me va a quedar 4. Y eso sí, tengo que cambiarle el signo
al que me quedó de primero, en este caso sería aquí, menos 5, entonces yo busco el menos 5,4, ahí, ese va a ser el C', ponerle de nombre prima, ¿verdad? Y por último tengo que hacer lo mismo para el D, ¿verdad? Que el D es el 1,7, tengo que aplicarle la rotación de 90 grados, que para aplicar la rotación de 90 grados es muy sencillo, agarro estos dos valores, le cambio de lado, me queda 7 y 1, y al primero le cambio el menos 7,1, entonces yo voy a anotar ese punto ahí, sería el menos 7,1, está aquí, ese sería el, vamos a renombrarlo, este sería el D', ¿ok? Entonces ahí me queda la figura ya una vez que hago la rotación. Entonces eso es más o menos lo que ustedes les preguntarían en el examen, ¿ok? Eso sería más o menos lo que le preguntarían, ¿dónde quedaría esta figura? Y vean la rotación que hice. Si yo hago la rotación aquí, la animación de la rotación, van a ver que esta figura viene y cae, ¡ping! Cuando lo estoy haciendo la rotación cae justo. Y esa es la idea de la rotación, ¿verdad? Que la figura hizo este movimiento, se vino girando y cuando giró ya 90 grados cada uno de sus puntos, viene y queda en esa posición. Vamos a ver, sí. Profe, sí. Y ellos nos dan como a marcar la opción de hay que hacer el desarrollo. Podría ser, por ejemplo, una respuesta breve, ¿verdad? Podría ser una respuesta breve de manera que me den solo esta imagen, ¿verdad? Que me den esta imagen nada más así, sin ninguno de estos datos, y que me digan, aplique una rotación de 90 grados, ¿verdad?, a la figura y obtenga los valores de B', C' y D', y entonces ustedes tienen que rellenar esto, ¿verdad? No tener que hacer el dibujo, ¿ok? El dibujo no lo tienen que hacer, lo que tendrían que hacer es identificar cuáles serían los pares ordenados resultantes de cada uno de ellos, ¿verdad? Eso sería más o menos como lo que le preguntan. Puede ser en 90 grados, puede ser en 180 grados y puede ser en 270 grados. Vamos a hacer por ejemplo el de 270, voy a borrar todo. Ustedes lo único que tienen que hacer es aprenderse la formulita para 90, para 270, para 180, 360 no, porque 360 serían los mismos, sería muy fácil si me dicen 360 porque entonces yo nada más pongo los mismos puntos, ¿ok? Entonces puede ser por ejemplo que le digan, y el que nada que ver, puede ser que le digan, aplique una rotación aquí, aplique una rotación de 180 grados por ejemplo a esta figura y obtenga el B', entonces ustedes tienen que decir cuánto va a ser el de B', tienen que decir cuánto es el C' y tienen que decir el D'. Por ejemplo, eso podría ser una pregunta de respuesta corta. También podría ser un marcar con X, ¿verdad? Que le pregunten solo por el B' y entonces le dan varias opciones y ustedes escogen cuál es el B'. La rotación con 180 es muy sencilla, porque la rotación con 180 lo que me dice es, va a dejar los mismos valores, los va a dejar en el mismo lugar, pero cámbiale el signo a los dos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el punto es 1,-3, la rotación de ese punto en 1,3 perdón, sería menos 1,3. ¿Por qué? Porque yo los pongo exactamente igual y nada más les cambio el signo, ¿ok? Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hagámoslo con este de aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es identificar los puntos, ¿verdad? El B, ¿cuáles son las coordenadas del B? Las coordenadas del B son 2,2, ¿verdad? Esas son las coordenadas del B. ¿Cuáles son las coordenadas del C? Las coordenadas del C son 4 y 5, ¿verdad? Entonces 4,5, hay un abejón. 4,5. Las coordenadas del D, son 1 y 7, entonces 1,7, ¿ok? Y ahora yo lo que tengo que sacar es el B', o sea el B rotado 180 grados, el C rotado 180 grados y el D rotado 180 grados. Pero vean qué sencillo que es. El B, ¿quién era? Era 2,2. La rotación en 180 yo tengo que dejar los valores exactamente igual en la misma posición, pero cambiarle el signo a los dos. Ahí está, ese es el B' rotado 180 grados. El C' rotado 180 grados, ¿qué me dice? Póngalos en la misma posición, pero cámbiale el signo a los dos. Ya ese sería. ¿Cuál sería el D rotado? Es 1,7, pero cámbiale el signo a los dos. Si los dos están positivos, entonces los dos van a quedar negativos. Si uno está positivo y el otro negativo, entonces quedará el revés, ¿ok? Eso es todo. Entonces, ¿dónde quedaría esa figura? Que a ustedes no les van a pedir que la dibujen, ¿ok? Pero vamos a dibujar nosotros aquí porque somos muy pro y entonces nos quede bien bonito. ¿Dónde quedaría esa figura si yo la giro 180 grados? Bueno, esa figura me vendría quedando como por aquí. Tendría que quedarme, ¿verdad? Porque 180 grados es hacer toda esta, una mitad de vuelta. La otra mitad de la vuelta sería así, ¿ok? Entonces, ¿dónde nos quedaría esa figura? Nos quedaría aquí, un fiestón aquí mío. No, mi amor, vaya para allá, vaya para allá. Un momentito.
Ok, entonces, ¿dónde quedaría esta figura aquí abajo? Lo que tenemos que hacer es ubicar estos puntos que nosotros encontramos aquí. El menos 2, menos 2, el menos 4, menos 5, el menos 1, menos 7. Entonces vamos a dibujarlos y vean cómo quedaría la figura una vez que se rota 180 grados. El menos 1, menos 7 quedaría aquí. El menos 2, menos 2 quedaría aquí. Y el otro que nos faltaba era el menos 4, menos 5 quedaría. ¿Okay? Nosotros dibujamos esa figura y esta sería la figura resultante de rotar la de arriba, de rotar este triángulo 180 grados, ¿verdad? Entonces sería, esa hubiera sido el movimiento de rotación. Bueno, algo hice mal. Es que puse 1,7. Sí, este tengo que correrlo para acá en el menos 1, menos 7. Y entonces esta sería la rotación que hubiera hecho así, ¿ok? Esa es la idea de la rotación. Ok, pero lo que ustedes tienen que aprenderse es esto, ¿verdad? Si me dicen 90 grados, es esta. Si me dicen 180 grados, tengo que hacer esta. Si me dicen 270 grados, entonces tengo que aplicar esta transformación aquí, que sería poner el primero de segundo, el segundo de primero y cambiarle el signo solo al segundo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que aprendernos de la... ¿Alguna pregunta ahí?